del Señor, sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Les bendigo en esta tarde una vez más a este culto que, como sabemos, es el culto de la renovación de la restauración de los tres atrios, el fin de semana de 3 días, del cual le agradecemos a Dios por esta revelación maravillosa, ya que hemos venido consecuentemente recibiendo esta gracia maravillosa, experimentando esta sanidad divina que sabemos que es vital para la continuidad de este maravilloso evangelio en cada uno de nosotros. Amén. Este es el MIR Cuerpo de Cristo. Voy a dar nuestras redes sociales por donde nos pueden seguir tanto en vivo como buscar todas y cada una de nuestras transmisiones. Por YouTube, @MIR Cuerpo de Cristo, así corrido. También en YouTube por @E mayúscula DR minúscula MIR, ¿ok? Y por TikTok, @MIR Cuerpo de Cristo 237. Y en Instagram y Facebook, @MIR Cuerpo de Cristo. Pueden seguirnos a través de allí, pues, para que puedan cada día tener esa iluminación que el Señor ha bien estado concediéndonos en estos días, como es la restauración de los tres atrios, pero también el discipulado y, por supuesto, el mensaje del púlpito, que es la manera de cómo el Señor, pues, nos nutre cada día, de cómo el Señor nos llena de su gracia, de su poder, de cómo esta iglesia verdaderamente cada día se robustece por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros vivimos conforme a este maravilloso evangelio, guiados y dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a estar leyendo la cita bíblica para dar inicio y voy a estar hablando en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 5, y dice de la manera siguiente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amén. Padre, bendecimos tu palabra, te pedimos que por medio de ella, Señor, nos hables en este tiempo en el nombre de Jesucristo, que podamos entender y conocer todo lo que bien usted ha dispuesto para nosotros, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Esta palabra nos pone en el conocimiento, pues, de entender que aquellos que no podamos, voy a decirlo así, incluyéndome, arrepentirnos, no es el arrepentimiento general. Hay cosas marcadas en nuestras vidas y hay cosas muy de nosotros, situaciones que se hacen retóricas, es decir, repetitivas en nuestras vidas, ¿no? Y cosas por las cuales hemos estado luchando, batallando. En el caso mío, por ejemplo, voy a decirlo porque no lo quiero más conmigo. Y esta palabra, pues, me hizo clic con el propósito de sanarme y que esto mejore. Es la puntualidad, ¿no? Si yo no me arrepiento de ser impuntual, pues esto va siendo recurrente nuevamente en mi vida. Es decir, se va a seguir cumpliendo, ¿ok? Pero si yo de verdad, me arrepiento de todo corazón de estar llegando tarde, de ser impuntual, evidentemente que yo voy a sanar de esa situación. Ya eso no va a tener más nunca, va a tener posesión en mí. Y así como eso, pues todas y cada una de aquellas cosas que sabemos que no le agradan a Dios, que sabemos que han sido de tropiezo para nosotros y que aunque vivimos consecuentemente en la palabra, leemos la palabra, oramos todos los días y caminamos conforme al orden que Dios quiere verdaderamente para nosotros, aún así nosotros seguimos tropezando con esta cosa, ¿no? Entonces aquí esta cosa lo único que necesita es que verdaderamente en espíritu y en verdad nosotros nos arrepintamos. Que le decimos al Señor: Señor, no quiero más esto en mi vida. Señor, te entrego esto desde hoy y para siempre. No lo quiero más. No quiero más este tropiezo, Señor. En el nombre de Jesús el Cristo. Y le damos gracias y gloria y experimentaremos esa sanidad divina. Le damos gracias al Señor por esta palabra y le pido a Dios que de la misma manera como me la ha revelado a mí en este tiempo, también ustedes la puedan recibir. Amén. Vamos a estar llamando a la persona encargada de darnos la enseñanza de este día.
Amén. Que el Señor la use grandemente, amado. ¿Ese pan? ¿Sí? ¿Lo tengo? Ahí, ya va. Ok. 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 Buenas tardes, hermanos, bendiciones para todos. Qué gozo, qué alegría que estemos aquí nuevamente, pues recibiendo del Señor. Amén. El día de hoy, pues vamos a estar hablando precisamente también de eso que habló el pastor, esa introducción que él decía que nos arrepintamos de lo que ya conocemos. Creo que ese arrepentimiento del que el pastor estaba hablando es esa disposición, ¿verdad? Disposición de ya no querer hacernos más, porque en nosotros está la fuerza, está el Espíritu Santo. Entonces eso que habla el pastor creo que también está en la corriente de la palabra que vamos a estar recibiendo hoy. Esa disposición que nosotros tengamos de lo que el Señor nos revela, pues que nosotros lo pongamos por obra. ¿Amén? Entonces, si ya nos dimos cuenta de la impuntualidad, de la falta de concentración, de todo aquello que el Señor nos ponga, entonces dispongámoslos al Señor, ¿verdad? Amén. Entonces, el día de hoy vamos a estar titulando la enseñanza de Teatro de la Oración, atentos a la voz de Dios. Escribirlo por aquí. Voz de Dios. Y con la cita base en el libro de Deuteronomio 28:1. Amén. Sí, 28:1. Amén. Bueno, quería también recordarles que en este mes de septiembre, pues nosotros como hermanos de la fe, como cristianos, es un mes donde celebramos el mes de la Biblia. Y bueno, hablaba con la hermana Cecilia, que es la coordinadora del seminario de nosotros, y ella me comentaba que en el movimiento, pues todo este mes hacen una serie de actividades y oye, me llenó de gozo porque ella dice, sí, hermano, nosotros celebramos este mes de la Biblia y hacen actividades, hacen tanto para los jóvenes como para los adultos. Entonces, ¿por qué septiembre? Entonces yo estuve buscando, ¿no? Porque era septiembre que conmemoraban este mes de la Biblia, y resulta que un 26 de septiembre, en el año 1569, un hombre llamado Casiodoro de Reina logró imprimir la primera Biblia en español, pero él lo hizo desde el exilio, porque en esa época era una actividad prohibida. Su traducción conocida como la Biblia del Oso es la base de lo que muchos leemos hoy. Esa es la primera traducción completa de la Biblia en el español desde los idiomas originales. Y su nombre viene de la portada que tenía un oso intentando alcanzar un panal de miel. Esa era la marca del impresor. Esta es la base de la famosa Reina Valera. Entonces, por eso este mes celebramos el mes de la Biblia, lo hacemos con júbilo. Dice la palabra en Salmos 19:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbreras a mi camino. Eso debe ser la palabra para nosotros. Y me gocé mucho cuando hablaba con la hermana Cecilia, y por eso, bueno, quise traer esta enseñanza, el Señor la puso en mi corazón. Siempre uno cree que es para los demás, pero tengo la plena seguridad que cada una de las enseñanzas que el Señor nos entrega es para que nosotros primero la disfrutemos. Bueno, y así lo conocemos en el movimiento también. Disfrutar para poder entregar. Entonces, lo más importante de un hijo de Dios no es lo que hace, sino dónde está, a qué me estoy aferrando, ¿verdad? Porque nosotros conocemos a las personas que hacen buenas obras, pero las que están sin Cristo tienen un trasfondo. Entonces es muy importante que nosotros tengamos presente eso, no lo que estemos haciendo, sino ese fondo, ¿no? Esa verdad, ese cimiento. Pues la palabra nos dice que no hay ni uno justo, las buenas obras sobreabundan en el mundo, pero verdaderamente, y la palabra también nos dice,
que son trapos de inmundicia, dice la palabra, ¿verdad? Cuando están sin Cristo. En cambio es diferente cuando ahora nosotros tenemos la identidad de Cristo y esas obras son propiciadas por el mismo Señor. Amén. Entonces es importante saber cuál es mi torre, cuál es mi cimiento. Por supuesto tiene que ser Cristo, nada más, solamente Cristo. Porque a veces podemos hacer cosas incorrectas o apoyarnos en cosas incorrectas. Que eso es precisamente lo que yo estaba diciendo, ¿no? Personas que tienen buenas obras, pero tienen un trasfondo, bueno, para que me vean, para ganar seguidores, para cualquier cosa, ¿verdad? Entonces Dios nos ha entregado todo, es en Cristo. Ahora nosotros debemos permanecer en Él, permanecer en Cristo, que Él sea nuestro verdadero dueño. ¿Y cómo podemos hacerlo? Vamos a estar leyendo la cita base de Deuteronomio 28:1. Dice esta palabra en el nombre de Jesucristo: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Amén. Entonces en este pasaje bíblico vemos la bendición de seguir en la palabra. Cuando lees todo el versículo, pues tiene una serie de bendiciones, pero después también tiene las maldiciones si desprecias esta palabra de Dios. Entonces este es un pasaje que yo le invito a que pueda leerlo completo, Deuteronomio 28, porque allí está la base y el fundamento del cristiano, del Hijo de Dios. ¿Ok? La manera de permanecer en Cristo es permanecer en su palabra. La Biblia es la palabra de Dios. Dice que toda escritura es inspirada por Dios. Y el núcleo, la esencia de todo, nosotros lo conocemos que es Cristo. Entonces debemos llenarnos de esta palabra. Esta palabra de Deuteronomio 28:1 dice que lo primero es oír, ¿verdad? Lo primero que dice es oír atentamente. Y después dice cuidar de ponerla por obra. Obra. A ver si me ayudo con la pizarra. Entonces dice oír atentamente la palabra de Dios. Luego dice guardar y ponerla por obra. Eso lo hemos recibido bastante. Pero nunca está de más nosotros que recibamos hasta que se haga raíz en nosotros. Entonces yo la escucho, la tomo como promesa y Dios, eso estaba hablando cuando llegué con el pastor Antunes y él decía que constantemente debemos estar recibiendo. Entonces, y que Él mismo nos da la fuerza para poder darle continuidad. Nada de lo que nosotros tenemos y podemos en este tiempo es de nosotros, sino que todo es de Él y para Él. Amén. Entonces vemos que cuando la ponemos por obra hay un resultado. Aquí en el capítulo 28 y los versículos 1 y 14 dice todas las bendiciones que hay cuando nosotros obedecemos. ¿Qué vamos a obedecer? Oír. Dice también la palabra que el que es de Dios, la palabra de Dios oye, ¿verdad? Entonces, el versículo 13, ya va para buscarlo aquí, Deuteronomio, sí, 28:13, dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumpla. Entonces dice que no seremos cola, ¿verdad? Pero dice que para que seamos obedientes. ¿Cómo conocemos los mandamientos del Señor? ¿Cómo conocemos al Señor? A través de la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo recibir la llenura del Espíritu Santo? Entrando cada día y meditando en su palabra. Siempre lo hemos recibido, pues el movimiento siempre nos habla de eso, ¿no? De la concentración. Podemos apartarnos para leer la Biblia, meditar en ella, ¿verdad? Si no conocemos la Biblia, seremos fáciles de manipular. Eso lo vemos en este tiempo. Tantas iglesias que con sus labios confiesan a Cristo, pero son manipulados por una medio verdad, porque muchos de ellos utilizan la palabra, ¿verdad? Ofertan bendiciones físicas
Normalmente escuchamos casa, carro, vas a ser alguien, vas a salir adelante, sigue, todos queremos eso y la palabra nos dice que eso es lo que Dios quiere para nosotros, el bien. El Señor no quiere el mal para nosotros, pero eso es lo que ellos ofertan como la bendición, ¿verdad? Pero lo hacen a media verdad, no lo hacen a la manera de Dios. La manera de Dios es Cristo, todo lo que la palabra nos habla es Cristo. Entonces, nosotros como creyentes debemos estar apercibidos de eso, ¿ok? No ser estos creyentes que son engañados por falsos maestros. Si no leemos la Biblia, vamos a ser engañados. Esa es una verdad que tiene que estar en nosotros. Si no tenemos constancia en la lectura de la palabra, no vamos a madurar como creyentes. Podemos estar yendo, podemos ser oidores, o sea, cumplimos el primer paso. Vamos a oír. Y yo, bueno, soy de Dios porque estoy escuchando, pero también me estoy llenando de todo el mundo. Entonces, ¿a qué me estoy aferrando? Estoy siendo obediente a la palabra. Entonces, bueno, esta es una exhortación que también la recibo en el Señor, porque si quiero madurar, si quiero caminar en ese itinerario de Dios, debo leer la palabra de Dios y cuidar de ponerla por obra. Amén. Ya que no siendo nosotros el dueño de nuestra vida, nuestro propio Dios, como lo hemos recibido, ¿verdad? Entonces hay unos que sí, oyen la palabra, vamos al culto, pero no somos diligentes en ese llamado que habla esa palabra. Entonces la primera recomendación, debemos restaurar la lectura de la palabra. Ese es el llamado, el mensaje principal de este día. Restaurar la lectura de la palabra cada día. Nosotros conocemos las 3 concentraciones, pues nosotros recibimos continuamente lo que podemos hacer. Entonces restauremos la lectura de la palabra, orando con ella, repitiéndola, memorizándola, escribiéndola. Leía que ese era un buen método para que se hiciera, pues podamos memorizarla, porque el Señor hará lo demás. El Espíritu Santo pues dará ese rema, ¿verdad? Nosotros constantemente estamos siendo bombardeados por la información del mundo. Bueno, yo antes recibía, no, que no se puede leer la Biblia por el teléfono. Ay, y uno, pero eso vamos a decir, tiene una explicación. No es que es pecado leerla aquí, sino que aquí está, entonces viene, como decía el pastor, viene una notificación y me fui para allá y ahí me quedé. Entonces eso, pues nosotros constantemente estamos siendo bombardeados, que podamos nosotros meditar verdaderamente, lo podemos recibir aquí, pero que nos podamos concentrar. Amén. Podamos buscar la palabra, buscar su contexto y el Espíritu Santo pues revelará a nosotros, a nuestro espíritu. Hay partes importantes de la Biblia que tenemos que conocer nosotros como evangelistas. Entonces, Juan Calvino, un gran teólogo, y concluyó con 5 puntos importantes que nosotros debemos tener presentes. Uno era la depravación total. Él decía que el pecado, según la palabra, que el pecado afecta a todas las partes de su ser, la mente, la voluntad, las emociones y la naturaleza física. Como consecuencia, la humanidad queda espiritualmente muerta e incapacitada para buscar a Dios, para salvarse a sí mismo, ni para entender el Evangelio, ni siquiera para acudir a Dios. Pues la gente dice, bueno, yo voy a buscar de Dios cuando, sí, cuando esté mayor, cuando ya haya pasado este proceso, pero no puede, no tiene fuerzas para hacerlo. El segundo punto que concluyó Juan Calvino era la elección incondicional. Dios eligió a quienes salvar sin basarse en sus méritos de lo que era. El rey, aquel no. La tercera era una expiación limitada. Jesús el Cristo murió para salvar eficazmente solo a los elegidos. Él cumplió lo necesario. Ese es Juan 19:30. 4, la gracia irresistible. Dios llama a salvar a los elegidos y ellos responden inevitablemente. Es decir, Él sí nos hace el llamado a nosotros y es cuando apertura nuestro corazón y es que nosotros podemos decir, sí, acepto, pero es porque Él nos encuentra. Y como 5º punto, la perseverancia de los santos. Los elegidos, los guardados por Dios, perseverarán en la fe hasta el final. Eso es lo que nosotros llamamos el respaldo espiritual, el respaldo celestial. Y lo que estábamos hablando ahorita en el comienzo, que no podemos continuar ni siquiera por nosotros con nuestras fuerzas, sino que Él mismo nos da la fuerza para poder darle continuidad al Evangelio. Amén. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia desde el Antiguo Testamento? Que la manera de Dios es Cristo.
Ese es nuestro pacto eterno, eso es lo que nosotros debemos tener como norte. Amén. Por eso cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en esa esclavitud, no había manera de salir de allí, por eso mismo. Entonces, por ese estado donde estaban, que eran totalmente caídos. Pero Dios, a través de Moisés, dio el pacto de sacrificio de sangre. Éxodo 3:18 nos explica, y eso era Cristo. Allí estaba siendo revelada la obra de Cristo, la cruz, ese sacrificio que apuntaba al Cordero de la cruz que quita el pecado del mundo. Entonces, desde el principio nosotros vemos eso, Cristo. Entonces, esto estaba para que pusieran la fe en Cristo. Solamente a través de Cristo es que podemos recibir la salvación. Por eso cuando pintaron esos pósteres y dinteles de sangre, allí pudieron realmente ser liberados, saliendo totalmente de la esclavitud de Egipto, ¿no? El faraón en ese tiempo lo podemos ver como Satanás, esa esclavitud del pecado. Ellos fueron libres solamente a la manera de Dios, que era Cristo, ¿sí? Y como evangelistas nosotros debemos darnos cuenta de eso. ¿Cuál es la manera de Dios? Que Cristo es nuestro único y suficiente Salvador. Y no lo podemos hacer en nuestra fuerza, es decir, yo pienso que yo haciendo esto, yo también hablaba, creo que era el día de hoy, de eso que llaman el evangelismo, ¿no? Voy a hacer el evangelismo en tal lugar y me voy a llevar, ahorita es que lo entiendo, ¿no? Que el evangelismo era, o uno lo escuchaba, o uno lo recibió, vamos a llevar una corneta para allá y entonces recibía esa gracia esta semana, que el evangelismo, y lo hemos escuchado, pero realmente, como siempre digo, es sabroso cuando el Señor lo revela a nosotros, ¿verdad? Que no es que nos tenemos que ir de un lugar, me voy a ir, bueno, si el Señor lo dice también, nosotros decimos amén, hay decisiones que el Señor pone en nosotros, pero nos constantemente recibimos, me voy a salir del trabajo porque quiero dedicarme a la obra de Dios. Y qué mayor error, ¿no? Porque el Señor precisamente te ha puesto en esos lugares para que tú seas luz, en las oficinas, en el supermercado, en la comunidad. Entonces no es dejar de hacer o dejar de estar donde yo estoy, sino que es que ahora mi nueva naturaleza influya, mi luz, la luz que está en mí, influya en estos lugares. Amén. Entonces, por eso siempre debemos estar dentro de la palabra, porque la palabra nos enseña cuál es el método de Dios. Entonces, llenándonos de esta palabra, podemos restaurar nuestro estado espiritual, crecer, madurar espiritualmente para poder nosotros estar firmes como esa casa construida sobre la roca. Dice esta palabra, el que oye y obedece, ¿verdad? Que dice Deuteronomio 28:1, el que oye y obedece la palabra. Cristo es la roca eterna. Entonces en Cristo esa edificación no se moverá. En cambio, si perdemos la palabra de Dios, somos una casa edificada en la arena, es decir, al primer vientecito esta casa va a caer. O lo podemos decir, en la primera circunstancia, en la primera escasez, en la primera contienda, esta casa va a caer, no vamos a poder estar firmes. Entonces, a través de Moisés, el Señor nos da los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Un contenido bastante importante. El Pentateuco, Génesis, que nos habla de ese principio. Allí está explicado claramente cuál es la raíz de todos los problemas, de todo el sufrimiento que está viviendo la humanidad. Génesis 3:1-6, allí lo conocemos, ¿no? Donde esa serpiente, que era Satanás, hizo que el hombre rompiera ese pacto y allí el hombre pecó, ¿no? Y cayó en esos 6 estados de destrucción que conocemos como hijo de Satanás, es decir, que Satanás empezó a controlar su vida. Ya él no dependía de él, sino que era controlado, ¿no? Y Satanás, hay algo que no debemos nosotros ignorar, ¿no? Que es eso, que Satanás existe, porque hay mucha gente como que, bueno, de que vuelan, y parece que sí, parece que no, y hay otros que sin aún conocer las escrituras dicen, bueno, con Cristo y más nada, pero nosotros debemos conocer, sí, conocer verdaderamente a través de la escritura a nuestro Dios trino. Amén. Dice Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, que él existe. Nosotros no debemos ignorar eso. El mayor engaño del hombre es hacer creer que no existe. Pero la palabra nos enseña así, cómo fue creado. Él fue creado casi perfecto.
También habla de cómo se rebeló y cómo cayó con un tercio de los ángeles. Allí en la Biblia aparece cuál es su estrategia, ¿no? La podemos ver también en Primera de Juan 2:16, donde nos dice que a través de los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida. Pero también nos dice la palabra o nos registra cuál será su final, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los estados de destrucción en que quedó el hombre. También que vive en idolatría, como comenzó a tener estos problemas espirituales, entonces él comenzó a buscar respuestas a través de la idolatría. Y vemos eso a través de las tradiciones, ¿no? A mí me enseñaron que debo orarle así a San Fulanito, que si este lo tiene, él te lo da, que le tienes que bailar de esta manera, y así fueron enseñados las personas, ¿verdad? A vivir en idolatría, ellos buscando a su Dios, a su Dios. Entonces eso ha sido grabado, eso como tradición y cultura. Hoy nosotros sabemos que detrás de esa idolatría está el engaño de Satanás. Entonces ellos en estos problemas pues se encuentran en problemas mentales, celos, enojos, ira, rencor, depresión, que esa es como que la enfermedad de este siglo, la adicción, la obsesión y una larga lista, ¿no? Ellos están padeciendo, incluso creyentes. ¿Por qué? Porque solamente son oidores. Entonces, bueno, a raíz de esto, obviamente, tantos problemas, el cuerpo se va a enfermar, son los que conocemos los problemas físicos, y la palabra nos muestra que ese ADN espiritual lo traspasan a su descendencia, queriendo o sin querer, ¿verdad? Digo queriendo porque es eso. A veces se ponen a hacer rituales y los niños aprenden, pero hay unos que no hacen rituales, pero igual esa herencia de maldición va a toda su descendencia, ¿no? Y bueno, el sexto estado que nosotros conocemos como el problema después de la muerte es morir sin haber conocido a Jesús como el Cristo. ¿Ok? Esto no lo van a explicar en las universidades, no lo van a explicar en un mercado, sino que esto lo registra que es la palabra de Dios, por eso es tan importante. Y esto nosotros lo debemos conocer como evangelistas y visualizarlo en el campo. Escuchaba al pastor, creo que era el pastor Ryu, sino al pastor Johan, y él decía que en Corea ellos hablaban y veían a una persona y decían, ese es Génesis 3.1, ese es Génesis 11, ese es Génesis. Ellos hablaban con la palabra para que se haga en ellos, primeramente para enraizar, pero también viendo al campo, como la palabra nos dice. Nosotros como lo vemos, que aquel me cae mal. Es que aquel no, nosotros lo vemos de otra manera. Nosotros tenemos que empezar a ver a las personas como nos dice la palabra. A lo mejor no se lo vamos a decir a ellos, pero sí verlos así y poder tener títulos de oración correctos. Ya no va a ser bajo mis grabaciones o estándares como yo lo veo, ¿no? Porque es diferente verlo físicamente. Bueno, no he escuchado que no se dice, ¿no? Como mundano. Pero es diferente verlos como espirituales, como los que ahora nosotros somos. Amén. Entonces en Génesis, como vimos, no solo nos muestra ese problema, sino que también nos enseña la respuesta. Y voy a anotarlo porque es muy importante. Siempre lo vemos, Génesis 3:15, la simiente de la mujer, ¿verdad? Entonces es tan importante este libro de Génesis, que también nos enseña la respuesta del principio. Dice que vendrá a aplastar la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Es el ungido. Y voluntariamente, por amor a nosotros, fue a la cruz y quebrantó esas 3 maldiciones, cumpliendo esos 3 oficios que nosotros conocemos como verdadero profeta, sacerdote y rey. Cristo mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Después de Génesis aparece Éxodo, que es la salvación. Este pueblo caído bajo Satanás, el faraón, en pecado, separado de Dios, a través de ese cordero sacrificado, que es Cristo, fueron liberados totalmente. Ellos pusieron su fe en Cristo, porque es por gracia, a través de la fe, como dice Efesios 2:8. Dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Después está el libro del Levítico, que habla de la adoración, que dice que fuimos creados originalmente para dar culto a Dios, ¿verdad? Por supuesto, estando separados de Dios, nadie podía dar culto, o era un culto incorrecto como lo que conocemos hoy.
¿Por qué? Porque éramos pecadores, pero a través de Cristo tenemos el camino abierto para dar culto a Dios correctamente. Amén. Este evangelio hay que repetirlo, repetirlo y repetirlo hasta que se grabe en nosotros, hasta que sea parte de nuestra vida, que nosotros podamos hablar también y ver a través de esta palabra. Amén. Entonces, escuchémosla, meditemos en ella, leámosla nuevamente, entreguemos todo lo que tengamos que entregar, distracciones, tiempo, que pongamos verdaderamente al Señor como principal. Es decir, vamos a recuperar lo que se ha perdido, no solamente nos quedemos, escuché el mensaje del púlpito, escuché un mensaje y ya. Qué bueno que podamos escuchar, pero que le demos continuidad. Amén. Entonces, que en todo tiempo nosotros podamos hablar de la palabra de Dios, ¿no? Que nos enamoremos de las Sagradas Escrituras y que le demos continuidad. Dice esta palabra, si oyeres. Es decir, que nosotros podamos levantarnos como atalayas. En este tiempo, pues nosotros estamos recibiendo la verdadera adoración o la oración correcta. Entonces no son moldes, no son estructuras de cómo lo debamos hacer, primero, principio, fin, no, sino que verdaderamente podamos orar con la palabra de Dios. Restaurar ese tiempo secreto con Dios. Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén. Entonces leamos esta palabra, oremos con esta palabra y lo mejor es que vamos a recibir gracia. No importa, bueno, yo lo decía también en el seminario. A veces Señor, yo hablaba con una persona y le decía, oye, entendí esto. Y eso, tú no sabías. Pero me dice así como que, tú no sabías eso. Pero es que es sabroso cuando recibimos hasta las pequeñas cosas. No hagamos nada pequeño mejor. Pongámoslo todo lo que el Señor nos dé, hagámoslo grande, maravilloso. Así nuestro corazón va a estar verdaderamente agradecido. Porque entonces no que recibiste, ay, tú no sabías eso. No, no la sabía. Hoy me enteré y por eso también doy gloria a Dios. Que podamos poner todo grande y maravilloso, todo lo de Dios. Amén. Entonces, en base a este mes de la Biblia, nosotros debemos saber que esta palabra no surgió de manera casual, sino que es el resultado de la obra maravillosa de Dios. Segunda de Timoteo 3:16, que dice, si alguien lo puede leer. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender. Amén. Entonces la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y la palabra griega inspirada por Dios significa soplada por Dios. Esto nos revela esa verdad profunda. Dios es el autor principal. Él usó a seres humanos como reyes, pescadores, médicos, profetas, con personalidades y estilos diferentes, ¿verdad? Y con contextos históricos diferentes. Pero el Espíritu Santo los vio de manera sobrenatural para que escribiesen exactamente lo que Él quería comunicar. Esa debe ser nuestra verdad. Porque la gente empieza, pero es que la Biblia la escribieron hombres. Pero nosotros, la palabra misma nos enseña que es inspirada por Dios. Amén. Y su estructura, pues es asombrosa. No solamente es un libro, sino que es biblioteca. De allí viene la palabra Biblia, ¿no? Tiene 66 libros. Y me reía cuando yo escribía esto, porque el pastor Andrés Noguera dice, yo creo que hay creyentes que ni siquiera saben que hay 66 libros en la Biblia. Entonces me reía. Es una verdad que nosotros debemos tener, ¿no? Y fue escrita aproximadamente 1500 años por más de 40 autores diferentes, pero que todos ellos hablan de un solo Salvador, ¿verdad? De una gran historia, de esa gran historia a la cual nosotros hoy pues podemos hablar de Jesús el Cristo. Quería pues recordar rápidamente también que el Antiguo Testamento tiene 39 libros, siendo la base de la promesa, nos habla
de la creación, de la caída del hombre y del pacto de Dios con Israel. Contiene la ley que conocemos como el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Los libros históricos, Josué, Reyes, Crónicas, que narran la historia del pueblo de Dios. Los libros poéticos y sapiensales, Job, Salmos, Proverbios, donde encontramos alabanzas y la sabiduría para la vida diaria. Los libros proféticos, Isaías, Jeremías, Ezequiel y otros, ¿no? Que anuncian juicio, pero también una esperanza futura que era el Mesías. En el Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros. Es el cumplimiento, la redención que gira en torno a la persona del quien hoy damos gloria, de Jesucristo, de ese camino, ¿verdad? Están los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos presentan la vida, muerte y resurrección de Jesús. Están los Hechos de los Apóstoles, la historia de la iglesia primitiva, ¿verdad? Ese camino que dejaron para nosotros. Las epístolas, las cartas de Pablo, Pedro, Juan, que explican la doctrina y cómo vivirla. Y el libro de Apocalipsis, un libro de esperanza profética que nos asegura el final victorioso de Dios. Entonces, un diseño espectacular, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis, el hilo conductor es Jesús el Cristo y su plan de salvación para la humanidad. Entonces allí nosotros tenemos revelada desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de Cristo. Entonces nosotros debemos leerla mirando que podamos entender y podamos recibir la gracia de ver a Cristo en cada uno de estos libros, ¿sí? Pero también tenemos una advertencia, que la palabra puede ser robada y usar torcidamente, que es con lo que comenzamos hablando, ¿verdad? Hay personas que hablan con la palabra, pero dicen una media verdad. Esa es la estrategia de Satanás, torcer la palabra de Dios para destruir. Hay un ejemplo en Mateo 4, donde Satanás tentó a Jesús usando ¿qué? La palabra, ¿verdad? Citó el Salmo 91 y era un versículo real, sí. ¿Era un versículo, era una palabra de Dios? Sí, pero su intención era torcer el propósito de Dios para llevar a Jesús a una autodestrucción disfrazada, ¿verdad? Quería que Jesús probara a Dios, desconfiando de él. Entonces la advertencia de Pedro en 2 de Pedro 3:16 dice que Pedro advierte que personas indoctas e inconstantes tuercen las escrituras para su propia perdición. El objetivo final de la manipulación de Satanás con la palabra es la destrucción, que nosotros no conozcamos la misión de Dios, que no conozcamos ni siquiera nuestra identidad. Porque un creyente que no tiene la identidad de Cristo, pues es un creyente que va a vivir en destrucción, ¿verdad? Y asimismo la iglesia, asimismo cada uno de los lugares donde esté esta persona, este creyente sin personalidad, sin identidad, perdón. Entonces, para todo esta, vamos a decir, estrategia de Satanás, el Señor dijo, pero les daré otro consolador, ¿verdad? Ese es el Espíritu Santo. Nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo y aún más debemos aceptar esa guía diaria, ¿verdad? Que era lo que el pastor hablaba, ¿no? Arrepentirnos es como dejar nuestra voluntad. No decir, pero es que yo creo, pero es que yo pienso, pero es que yo no. Niégate a ti mismo. La palabra del atrio de oración de la semana pasada, niégate, lleve su cruz, niégate, no es tú, es la guía del Espíritu Santo. Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos enseña esa obra redentora del Mesías, de Jesús como el Cristo. La Biblia lo revela claramente, ¿verdad? Voy a dar, ustedes saben que mis mensajes son cortos. Pero voy a dar unas citas que me gustaría que la leyeran. 1, 2, 3, 4, 5 citas. La primera es Juan 1:1. Voy a leer una y el próximo la lee alguien más, 1 Corintios 15:3. La obra de Cristo está claramente en la palabra, ¿verdad? Como Dios encarnado, dice Juan 1:1 y 1:14. Los voy a leer. El 1:1 y el 1:14 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo, el 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 1 Corintios 15:3, ¿alguien lo puede leer? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme
Amén. Murió por nuestros pecados como ese cordero, ¿verdad? Perfecto, ese sacrificio perfecto. También Romanos 4:25 dice que resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Él es el único camino de salvación. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino. Amén. Entonces la palabra de Dios nos muestra verdaderamente a Jesús como el Cristo, ¿verdad? Pero también nos enseña esa misión, esa gran comisión que nosotros la tenemos en Mateo 28:18-20, ¿verdad? Pero también dice 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Esa es nuestra gran comisión, que esté en nosotros verdaderamente. Y algo que no podemos olvidar, que siempre lo recibimos en el seminario, es que el poder no está en el predicador, sino en la palabra. Ahora mora en mí, pero es Él a través del Espíritu Santo. Es decir, yo sola no lo podía hacer, pero ahora Él está en mí a través de la palabra. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios en mí. Amén, separar lo uno de lo otro. Amén. Entonces, cualquier otro uso de la palabra de Dios con otro propósito, entonces usted tiene que estar claro que es Satanás torciendo las escrituras. Esta es la línea del Señor. Y bueno, nosotros los conocemos, le damos gloria a Dios porque conocemos ese camino de salvación, un resumen maravilloso de la obra y que nosotros debemos tener. Otra cosa que nos digan de la palabra, aún citando la palabra fuera de Cristo, pues no la recibamos. Sabemos que es Satanás torciendo las escrituras. Entonces, la invitación, mis hermanos, es que en o en conmemoración a este mes de la Biblia, que nosotros podamos meditar, ¿no? Y saber que no es un libro para nuestros propios fines. O sea, nada más vamos a recibir las bendiciones, y no, debemos recibirla tal cual, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Y en ella misma vamos a recibir esa misión, ese sueño, ese deseo de Dios. Amén. Entonces estudiemos la Biblia con la pasión de encontrar en cada uno de sus versículos a Cristo. Nosotros estamos recibiendo aposento alto como ministerio de alabanza. La encargada de darnos esa alabanza siempre nos dice, en este versículo encuentren, puede hablarnos de Dios Trino, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces esa es la invitación que yo también les hago, que ustedes puedan ver a Jesús el Cristo en cada uno de esos pasajes que puedan leer. Entonces, mis hermanos, como conclusión, si nosotros permanecemos en la palabra de Dios, vamos a ser restaurados, avivados. Va a cambiar nuestro estado espiritual. Vamos a empezar a disfrutar verdaderamente de las bendiciones que Dios dejó para nosotros. No las bendiciones nada más físicas. Esas añadiduras también son de Dios para nosotros. Pero la verdadera bendición, ese respaldo espiritual, esa recreación que el Señor hizo en nosotros, ¿verdad? El evangelista que permanece en la palabra, es el que oye y cuida esa palabra, pero para ponerla por obra, ¿verdad? Entonces, como conclusión, nosotros tenemos ahorita el llamado, recibimos constantemente en el seminario, levantar a los 70 discípulos. Pero nosotros también debemos ser uno de esos 70 discípulos, ¿verdad? Entonces, discípulo es aquel que ha concluido en Cristo y le da la continuidad a la obra de Él. ¿Cómo vamos a conocer la obra de Cristo? A través de la palabra de Dios. Y voy a leer para finalizar Santiago 1:22. Dice en el nombre de Jesucristo, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Amén. Entonces el llamado, la invitación, que usted pueda enamorarse de las Escrituras, que es donde vamos a poder conocer a Jesús como el Cristo verdaderamente.
Que Dios le bendiga. En el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por su palabra, porque nos sustenta a través de ella y porque a través de su palabra nos da la fuerza para cada día seguir avanzando y no desmayar. La palabra de Dios dice en 2 de Pedro 3:18, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador Jesucristo, a Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vamos a alabar a Dios porque no hay nadie como Él, porque solamente en Él está el verdadero reposo y el verdadero descanso.
y nos ha perdonado, Señor. Por eso hoy podemos confesar tu nombre y estamos seguros que recibes la alabanza y la adoración. Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Hay un solo nombre, ¿verdad? Descrito en la palabra, un solo camino, una sola verdad. No hay otro nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, Señor, gracias. Gracias, Señor. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna
oraciones. Amén. Gloria a Dios. Eres santo, Señor, y para siempre es tu misericordia. Qué delicioso es adorar al Señor, ¿verdad? Y sentirse protegido y lleno de su presencia. Es incomprensible amor. Bueno, vamos a comenzar nuestra oración, que estamos restaurando el atrio de la oración. Y por medio de este atrio, bueno, nos levantaremos como los adoradores en espíritu y en verdad, realmente que Dios requiere en este tiempo. Le damos gracias a Dios porque estamos en una época tan difícil, pero es una época de transición fuerte, pero no estamos solos, tenemos un Dios poderoso que quiere limpiarnos y quiere hacernos sus instrumentos. No se preocupe si todavía hay cosas en usted con las que está luchando y se sigue manifestando. No se preocupe, porque es que solo Él es el que va a producir la sanidad. No nos esforcemos, no nos sintamos acusados, porque realmente, como venimos de la religión, y la religión acusa, señala, juzga, hace mucho juicio, entonces muchos vienen heridos de esa corriente. Pues. Ahora sintámonos felices porque nosotros hemos regresado al estado del hombre del Edén y que disfrutemos todo lo que nos suceda, todo lo que nos pase, sea bueno, lo llamemos malo, porque realmente las dificultades, los problemas y todas las situaciones que nos afectan sentimentalmente, físicamente, están allí haciendo ese instrumento útil. A veces Dios deja cosas en nosotros. Pablo pidió con toda su fuerza que les quitara ese aguijón. Dice Pablo que era como un enviado de Satanás que lo abofeteaba. Yo nada más me pregunto qué tipo de dolor o de quebranto podía tener Pablo. Pero como, bueno, ya no vivía él y lo que hacía en esta tierra lo hacía para el Hijo de Dios, entonces sobrepasó esa situación anímica, física. Entonces, bueno, aquí estamos nosotros dispuestos a aprender y a hacer hechos nuevos realmente. Entonces, bueno, en nuestro ciclo de oraciones, siempre anhelando en nuestro corazón que Dios, ¿verdad?, comience a derramar ese poder donde los enfermos se sanan, los cojos se levantan, las enfermedades incurables desaparecen porque muchas de ellas son producidas por demonios, a causa de las creencias, la religión, el misticismo, en que está el hombre prácticamente buscando en su fuerza a Dios. Y es Dios el que nos busca a nosotros. Vamos a estar pasando, ¿verdad? Primeramente nuestro hermano Edgar, para que dé apertura a la oración. Primer título de oración. Vamos a darle gracias al Dios Trino que mora en nosotros, que está en nosotros. Le damos gracias al Padre porque continuamente Él obra a través de su palabra. Y cuando hablamos de tu palabra, Señor, sé que hablamos de todas aquellas respuestas que nos da a través de mensaje de púlpito, de todas aquellas respuestas que nos da a través de la oración,
y también de todas aquellas respuestas que nos da a través del discipulado. Pero también de manera personal le damos gracias a Dios porque a través de la concentración en tu palabra, en tus escrituras, también nos da respuesta y sanidad. También le damos gracias al Dios Hijo porque cada día que nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, el Evangelio va entrando en nuestras vidas y ese es el resultado de que nuestro espíritu aviva cada día más. Le damos gracias a Dios porque el Evangelio es lo único que puede sanar lo incurable. Es lo único que puede sanar las enfermedades incurables, aún las mentales, pero también las físicas. Le damos gracias al Evangelio porque nos revela que Jesús es el Cristo y que negando nuestra vida y siguiéndolo, seremos levantados como torres de luz. Pero también le damos gracias al Dios Espíritu que está con nosotros, que nos acompaña, nos consuela, trata con nosotros, pero también nos guía. Le damos gracias a esa obra maravillosa sin precedentes, que son esas obras que no se repetirán ni hoy ni después. Número 2. Oramos por el equipo de evangelismo del Aposento Alto de Marco aquí en Venezuela, como también Panamá y Corea del Sur. En Corea del Sur podemos orar por el pastor Ryo Wan-soo, nuestro pastor Chin Won-hyo, el pastor Kim Seon-yong, el pastor de Chan, los asistentes e intérpretes, pastor Josué, Johan Park, Esther, Ubaldo, Ingrid y Ari, y todos los que están dentro de esta especialidad. En Panamá podemos orar por el pastor Juan Park y su esposa, el pastor Lorenzo Montero, el pastor Dani Fernández, los obreros asistentes como Laudentino Pérez, Cecilia Lee, Arely Rodríguez y David Cortés, como también Cecilia Quijano y Abigail Peña. Aquí en Venezuela representa el pastor Andrés Noguera, su esposa Carolina de Noguera, Héctor Durán, Carmina Durán, Saúl Hernández y Oliver Hernández. Aquí la Iglesia Misericórdia por Cristo Paraíso, Henry Antunes, Mariana Antunes, también los líderes que de alguna forma ayudan a los pastores a levantar el movimiento, Aquiles de Hernández, Mercedes Hernández, el pastor Oliver Noguera, Ginesca de Noguera, Ana Celis Torres y María Santiago. Los que apoyan aquel movimiento de la Iglesia Regional del Paraíso, mi persona, Edgar Rodríguez, Charles Alfonso, Vanessa Noriega, Paula Gil y María Gallardo. La oración es para que todos los días puedan estar disfrutando de la corriente de la palabra. Que esta palabra sea la plataforma que establezca el sistema del movimiento de vida, para que sea compartida sin limitaciones, pero más aún, más importante, que sobre ellos desciende el poder del Espíritu Santo, sobre ellos desciende el poder del trono celestial y que sobre ellos desciende el poder que les permitirá vivir, para que sean la referencia del movimiento en Latinoamérica, Panamá y Corea del Sur. Que estos 5 poderes espirituales sean una verdad y una realidad, porque somos peregrinos y transitamos en esta tierra. Sin embargo, que a través del poder espiritual, primeramente podamos levantar siempre el yo, el mundo y las tentaciones de Satanás, pero que a través del poder de la sabiduría lo podamos considerar todo para la evangelización mundial y para el beneficio del Evangelio, pero que también que a través de la salud física podamos tener la vitalidad mental, la vitalidad inmunológica, la vitalidad sanguínea, la vitalidad del cuerpo en sí, pero también la más importante, la vitalidad espiritual. También, Señor, pedimos por esa economía de luz, que seamos los administradores para poder hacer lo que estamos llamados a hacer, que es levantar las misiones, levantar el templo y más que todo levantar el atrio para los remanentes, para los niños TCK y los SK, pero también para las personas que vienen de otras naciones. Que esta economía nos permita levantar los lugares donde las personas encontrarán reposo y más que todo la respuesta que Jesús es Cristo. Y por último, por el poder de las relaciones interpersonales, que todos los encuentros,
que el campo donde yo vaya, que mi especialidad y mi profesión sea la excusa de Dios para poder encontrarme con el discípulo, con el obrero, con el pastor, pero también con aquel misionero que conquistará las 237 naciones y las 5.000 tribus. Número 3, oramos por los campos de los evangelistas y iglesia regional. Agradecidos estamos por las universidades, colegios e instituciones, como lo representa aquí en Venezuela, las Fuerzas Armadas, Cuerpo Bombero, que lo conlleva mi pastor Héctor Durán, los medios de comunicación como Radio Tiempo 1200 AM y Reforma TV, pero también oramos por la verdad del Evangelio que se transmite todos los días jueves. También oramos por la cultura Venezuela Gospel Choice, pero también oramos por los especialistas de la salud como los doctores y enfermeras. Oración para que a través de ministrar en la iglesia, a través de su oficio, a través del Evangelio sean sanados y salvados de ellos mismos. Que estos evangelistas y obreros se establezcan como torres de luz, porque donde quiero que ellos estén, ellos tienen que derribar las torres de Satanás. Que en ese sector, lugar, comunidad y región donde ellos viven, puedan tener las evidencias de que Jesús es el Cristo y que también crean en ellos que son la persona, son los protagonistas de este movimiento de evangelismo mundial. Señor, también oramos por la Iglesia Regional del Paraíso, Señor, donde representamos aquí mi Cuerpo de Cristo, por el pastor Henry Antúnez, por su esposa María Quintana, pero también oramos de manera especial por el pastor Héctor Durán y su esposa Carmiña, Padre. Señor, estamos en un punto importante y un punto céntrico de Venezuela, y creo que aquí para el Paraíso se conecta con La Vega, se conecta con Montalbán, pero también se conecta con parte importante del distrito capital. Pero también oramos por La Guaira, porque La Guaira es bastante extenso. Sin embargo, Señor, le doy gracias al Padre que ha levantado a este discípulo, a este obrero, a esta persona con el Evangelio para influir y salvar al estado de La Guaira. Señor, que estos evangelistas, estos pastores, Señor, puedan influir con el movimiento bíblico a las personas en los lugares, que sean conquistadores con el poder del Espíritu Santo, que esta parroquia, que estos municipios, que esta comunidad sea derribada las torres de Satanás, Señor, que sean quebrantadas, pero que a través de ellos, Señor, alrededor de sus vidas, se levanten los obreros, las personas responsables, las personas que tienen el corazón para este evangelio, Señor, pero que también sean personas que los ayuden a conllevar el movimiento de evangelismo hasta que se cumpla lo de Roma, Padre. Oramos para que sean estos 5 poderes espirituales, sean la evidencia de sus vidas, pero que también podamos encontrarnos con esos empresarios, con esas élites y con esos remanentes que irán y predicarán el evangelio a todas estas comunidades. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Amén. Seguimos en oración. Vamos a estar orando por el equipo de trabajo de la Iglesia MIR, Cuerpo de Cristo, por los intercesores, las adoradoras y multimedia. Oramos por Yulimar Rojas, Yuraima Requena, Vanessa Noriega, Carla Pérez, María Gallardo, Edgar Rodríguez, Charles Alfonso, Sonder Briceño, María Quintana, Paula Gil y Glengelis Andrades. Oramos para que disfruten de sus dones, talentos, capacidades y habilidades que Dios le ha dado. Señor, que su conclusión de vida en Cristo les permita experimentar la palabra, la oración y el evangelismo, mi Dios. Que en cada especialidad que tienen sea la plataforma para compartir de manera natural la identidad, la seguridad y la autoridad en cada uno de sus campos. Que puedan recibir sanidad de sus heridas, cicatrices, cuando estén sirviendo en la iglesia, en las universidades, en sus trabajos y oficios. Que ellos puedan establecer el reino de Dios sobre las 3 organizaciones que tienen conquistada la economía, la política y la cultura. Señor, que siempre puedan disfrutar de las 3 concentraciones durante la mañana, el día y la noche, y que siempre recuerden que ellos irán donde otros no podrán. Que no duden, Señor, que tú estás con ellos ante cada desafío que tienen en cada campo.
que toda crisis o circunstancia debe ser esa oportunidad para que les muestres esas respuestas eternas que ha preparado para nosotros, Señor. Oramos en acción de gracias, Señor, también por el Instituto Teológico, para que sea la plataforma para la RUTC de Venezuela, que de todos los estados vengan a entrenarse para adquirir esa identidad como evangelistas, misioneros, discípulos, obreros y discípulos del movimiento del Evangelio bíblico. Que podamos establecer ese sistema de los 5 básicos para salvar la iglesia, el campo y la próxima generación. También, Señor, oramos por todo el contenido del Evangelio, mi Dios. Principalmente damos agradecimiento por el Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que sea nuestra mayor acción de gracia, que los 3 están en nosotros a través del Espíritu Santo, mi Dios. También oramos por la bendición del trono, para que la oración, Señor, pueda trascender el tiempo y el espacio y la luz del Evangelio resplandezca a las 237 naciones y las 5.000 tribus. Que el movimiento de vida que compartimos, Señor, sea la evidencia de esa imagen, del aliento de vida y las bendiciones de Dios que hoy disfrutamos. Señor, que las respuestas que disfrutamos por causa del Evangelio de nunca antes y nunca después se volverán a dar. También oramos, mi Dios, por las 3 épocas, que con el Evangelio de solo Cristo podamos salvar a los pastores de toda religión, misticismo, filantropía, moldes y estructuras que los atrapan. Que con los discipulados, entrenamientos, evangelismo especializado y casa de misiones salvemos a los líderes para que puedan devocionar en los campos con el Evangelio bíblico. Que al evangelizar los campos podamos salvar a los niños, quienes tendrán que enfrentarse a ellos mismos, al mundo y a Satanás. Pero que ellos puedan entender que solo Cristo resolverá su pasado, su presente y su futuro. Que puedan superar el sistema de adoctrinamiento diabólico influenciado por las 3 organizaciones. También, mi Dios, oramos por todo lo que opera en el universo, las redes sociales, todo lo que se ve desde satélites. Que podamos establecer esas torres de oración en la mañana, en la tarde y en la noche, con las cuales podremos parar el poder de Satanás sobre este mundo, mi Dios. Oramos en nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Oramos para que los 5 poderes sobre nuestras vidas, el poder espiritual que proviene de conclusión solo en Cristo, el poder de la sabiduría para entender la palabra, el poder físico para proclamar el Evangelio, el poder de la economía para la evangelización mundial, poder para tener encuentros con colaboradores para el movimiento del Evangelio. Vamos a orar por el PBC, el PBC, el pacto de esta aferrar solo a Cristo, quien resolvió el problema del hombre, la victoria de poder ser un evangelista para las 237 naciones y los 5.000 tribus. Que la imagen de solo Cristo sea resuelta y a donde quiera que vayamos sea que las misiones y el Evangelio se convierta en mi gracia diaria
para que el gozo del Evangelio sea cumplido en nosotros, en nuestras vidas. Amén. Seguimos dándote gracias, Señor. Gracias porque nos permites podernos concentrar y aferrarnos, Señor. Solamente esto es a través de tu gracia. El poder dar culto, el poder orar y el poder estar juntos, Señor. Oramos también para que podamos disfrutar de los itinerarios de Dios para nosotros. La identidad, la autoridad del Dios Trino que está conmigo y los 10 secretos para seguir la victoria. Oramos para que podamos sobrevivir a solas y tener la independencia espiritual, para ver la realidad espiritual en medio de la realidad presente, para poder ver lo que otros no pueden ver en lo que es opuesto y contrario, para salvar los campos con esa sinergia e ir juntos y unánimes, que podamos ver que en la crisis está la oportunidad de tener la victoria. Oramos para ganar las batallas sin pelear, solo a través de la oración. Que podamos también ver las evidencias de la obra de la recreación, para ver esa cumbre espiritual en la que hoy está. Señor, oramos para que nada nos impida ir y salvar los campos donde no hay nadie con evangelio. Y que podamos siempre poder estar en ese plan absoluto de Dios. Oramos también para que estemos parados firmes sobre las 10 plataformas de fe. Que ese sea nuestro fundamento de vida, donde levantemos cada día nuestra espiritualidad. Oramos por esta soberanía absoluta de Dios. Que podamos estar seguros de que Dios tiene el control absoluto sobre la creación, sobre todas las cosas. Que en el método de Dios nosotros podamos centrar nuestra vida y abandonar nuestras estructuras religiosas y nuestros propios métodos. Pues su método es solamente Jesucristo. Que con la obra de Dios en nuestra vida nosotros seamos testigos. Es que el Espíritu Santo está ahora en nuestro interior. También, Señor, para que la palabra de Dios nos dé esa vida y ese poder como lo recibíamos hoy en el mensaje. Que podamos ver el valor que tiene la Biblia para nuestras vidas, Señor. Señor, así también hoy estamos seguros que somos el templo de Dios. Y es que usted nos ha dado un valor muy precioso, Señor. A través de la sangre de Cristo nos hizo aptos para morar en nuestra vida. Señor, así también que podamos estar aferrados al plan de la evangelización, que podamos valorar el campo a donde estamos, a donde tú nos envías. Señor, que el reino de Dios sea establecido sobre nuestra vida y tengamos la seguridad que tú tienes el control sobre la vida y la muerte. También estamos seguros que tú nos provees de todo en esta vida que es limitada. Tú eres ilimitado, Señor. Gracias. Mi Dios, así también creemos que hay un juicio de Dios y es una existencia después de esta vida, Señor. Mas nosotros estamos seguros en la respuesta que nos has dado para el pasado, el presente y el futuro. Que siempre seremos recompensados por Dios y es el valor que usted nos ha mostrado para el evangelista. Nada de lo que nosotros hagamos por el Evangelio y demos por el Evangelio quedará sin recompensas. Oramos también por las 5 seguridades, para que estas 5 seguridades sean fundamentadas en nuestra vida de manera real, Señor, y que nada nos haga dudar. Nada ni nadie nos podrá arrebatar la salvación, que es nuestro regalo inmerecido. Tengo la seguridad que todos mis pecados han sido perdonados. Tengo respuestas a la oración siempre y el Espíritu Santo me guía en todo momento. Y tengo la victoria en Cristo Jesús. Que esa sea mi confesión diariamente al meditar en las 5 seguridades, Señor. Así también oramos por las 9 corrientes para comunicarnos.
Dios Trino, oramos para que tu gracia esté en nosotros, para que podamos ver con los ojos correctos, así como tú puedes ver lo profundo, lo alto y lo ancho. Que nosotros podamos tener tus ojos para ver el campo y siempre tengamos lo profundo, lo alto y lo ancho del Evangelio en nuestra vida. Que tomemos sin prejuicio el deseo de salvar a las personas que están abajo, los desechados que están arriba, las élites y los que están al lado, nuestros familiares, iglesia y amigos. Que en todo podamos dar acción de gracias, pues eres tú quien nos ha dado la solución del pasado, presente y futuro. Que dejemos a un lado la crítica, la queja y estar todo el tiempo dando gracias, inclusive en los momentos difíciles. Y que podamos ver el pasado, presente y futuro de las personas con las que nos encontramos y tengamos estos ojos para verlos con los ojos de Evangelio. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo y, por último, el culto y la oración. Señor, oramos para poder tener éxito en el culto. Danos esa gracia, esa fuerza espiritual de valorar la palabra que usted nos trae cada domingo, que también nos trae cada viernes y que nos trae cada jueves, Señor. Que solamente veamos el mensaje que tú has preparado para nosotros. Oramos también para poder ver y estar aferrados a las señales que nos muestra la palabra, Señor. Y que en todo momento todo lo hagamos dentro de la palabra, hasta escuchar el mensaje en la oración. Que si vamos a preparar un mensaje sea en la oración y que todo lo podamos hacer dentro de la oración, Señor. Oramos dándote gracias en el nombre de Jesús, que es el Cristo. Amén y amén. Seguimos orando por las 7 señales. En el nombre de Jesús, que podamos aferrarnos al consumado que se dio en el Monte Calvario, Hechos 1:1, Juan 19:30. Que podamos tomar la misión dada en el Monte de los Olivos, Hechos 1:3. Que disfrutemos que somos el templo y la morada del Espíritu Santo que se manifestó en el aposento alto de Marcos, Hechos 1:8. Ayúdanos, Padre, a restaurar la misión de Antioquía, que podamos recibir la guía del Espíritu Santo como la recibieron los primeros discípulos para hacer el primer viaje misionero, Hechos 13:1-4. Que podamos ser guiados a la Macedonia que ya tienes preparada, así como guiaste a Pablo en el segundo viaje misionero, conforme Hechos 16:6-10. Que podamos decir, como dijo Pablo en su tercer viaje misionero: se me es necesario ver la Roma que tienes preparada en este tiempo para nosotros. Hechos 19:1-7, tercer viaje misionero 19:21, ir a Roma. Continuamos con la oración por la época de los años 2030 al 2080. Oremos para que en la iglesia se levanten los 3 atrios. Primero, el atrio de la oración, donde todas las torres de Satanás son derribadas y la luz del Evangelio resplandece, porque somos los guardas de la época. Segundo, el atrio de los gentiles, donde todas las personas son salvas por el Evangelio, no importando su nacionalidad, cultura o condición social. Y tercero, el atrio de los niños, donde los niños de diferentes culturas son levantados como los discípulos absolutos para salvar las 237 naciones y 5.000 tribus. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén.